Entonces el rey tomó el rollo y lo quemó. ¿Por qué lo hizo? Vamos a estudiarlo juntos en Jeremías capítulo 36. Nuevamente bienvenidos amigos y amigas a Momentos de Esperanza. Estamos llegando ya al día 50 días estudiando la palabra de Dios. Así que no se desanimen, vamos adelante y te invito para que puedas compartir con alguien este plan, que se pueda involucrar y podamos ser cada día más las personas que este año podamos leer la palabra de Dios. ¿Sale? Muy bien, vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy nos sitúa en el 4º año del rey Joacim. Si te has dado cuenta, los capítulos de Jeremías no están ordenados cronológicamente. Ahora regresamos en la historia al antepenúltimo rey. Este rey gobernó 11 años y fue un rey perverso. Por supuesto que no escuchó a Dios ni llevó al pueblo a un arrepentimiento, pero también mantuvo los cultos de idolatría. Y otra cosa muy importante, él fue un personaje que explotó al pueblo. Hizo palacios, casas y no les pagó a los trabajadores. Así que fue un rey, desde mi punto de vista, de los peores. Murió de una forma terrible, pero por su maldad. Entonces, en su 4º año, esto es importante también porque estamos a unos meses, algunos consideran que a unos días de que se diera en su tiempo, en ese 4º año, se iba a dar la primera invasión al territorio de Judá. Recuerda que en esa primera invasión no destruyeron la ciudad. Básicamente Babilonia tomó el control de toda la región, de todas las ciudades y también de las otras naciones, incluido también Egipto, y entonces pone orden y se lleva, en esta primera invasión se lleva cautivos, entre ellos Daniel, el profeta Daniel, que llegó a ser muy importante. Y también se llevó varios utensilios del templo, pero fue algo menor. Básicamente los dejó como que tenían que pagar tributo. Entonces estamos ante ese acontecimiento, está cerca de suceder y por eso es importante ver cómo Dios manda un mensaje, manda su palabra para que las cosas se eviten, porque el pueblo está a punto de pasar un asunto grande y ellos necesitan escuchar la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que se le pide a Jeremías? Versículo número 2 se le dice: toma un rollo y anota todos los mensajes de Israel, contra Judá y las demás naciones. Comienza con el primer mensaje allá por los tiempos de Josías y escribe todos los mensajes hasta llegar al tiempo presente. Por esto se entiende que los mensajes que había recibido Jeremías o estaban escritos en diferentes hojas, regados probablemente, o también no se habían escrito. Entonces ahora lo que va a hacer Jeremías es juntar todo para que tenga un mensaje bien coherente, bien unido, y por supuesto va a tener más fuerza porque están todos los mensajes que Dios ha dado desde Josías. Acuérdese, aunque Josías fue el último rey bueno, desde ese tiempo ya Dios estaba mandando mensajes de advertencia si el pueblo no cambiaba. ¿Y por qué lo hace el Señor? Pues lo hace, dice el versículo 3, con la esperanza, con el deseo de que el pueblo se arrepienta, Dios los perdone y pueda pasar otras cosas. Entonces la decisión de ellos va a ser crucial porque están a punto de recibir la primera invasión. Así que sucede algo interesante, versículo número 4, que Jeremías llama a Baruc. Baruc era un escriba, era una persona que estaba al lado de Jeremías y él anotaba lo que dice aquí en esta versión, que mientras Jeremías dictaba todas las profecías que el Señor le había dado, Baruc las escribía en un rollo. Y eso se ve en otras partes del Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Muy bien, ahora, cuando ya se termina, Jeremías dice: ¿sabes qué, Baruc? Vas a ir tú al templo porque yo no puedo hacerlo. Y algo muy interesante, amigos, es que no es la persona, es decir, Jeremías, no porque él no vaya, la palabra de Dios tiene menos poder. Al contrario, la palabra de Dios tiene poder en sí misma. Por eso va Baruc y el mensaje va a seguir siendo fuerte. Ahora, en el versículo número 6 nos dice que se escogió un día especial. Dice que en el próximo día de ayuno ve al templo y da este mensaje. Aquí hay dos cosas importantes. El pueblo no puede decir: es que yo no sé. Y ojo con eso. Una cosa es que el pueblo tape los oídos, una cosa que el pueblo quiera escuchar solamente a las personas que les dan buenas noticias, pero
Dios les comunica por escrito y hablado también su mensaje para que el pueblo lo escuche, para que el rey lo escuche, los sacerdotes, todos sepan. Y en esto nos recuerda, de la comunicación, cómo Dios informa para que su pueblo sepa lo que va a acontecer. En segundo lugar, también en esta parte me parece importante cómo había llamados al ayuno. Algunos consideran que este ayuno fue debido a una derrota que hizo Babilonia contra unos filisteos y que eso pues le daba más fuerza a Babilonia en la región y como que de alguna manera se proclamó un ayuno y la gente vino. Ahora, aquí es importante porque ¿cómo puede ser que mientras se haga un ayuno, vamos a decir nacional, el pueblo vaya y participe, pero ni se arrepienta, ni busque a Dios, ni haga un cambio en su vida? Eso lo que nos habla es de una hipocresía terrible y de un riesgo que nosotros también podemos pasar, que podemos participar de actividades de consagración a Dios y sin embargo nuestro corazón esté lejos de Dios. Así que aquí hay una banderita roja, ¿no? Para que nosotros podamos aprender. Entonces, lo lee y escuchan algunos secretarios que estaban cerca del rey y dicen, ¿sabe qué? Esto lo tiene que saber el rey, pero lo tienen que saber no como asunto de acusar a este Baruc, secretario de Jeremías, sino como para que pueda haber un cambio en el rey. Dice el versículo número 8 que dice, Baruc hizo lo que Jeremías le dijo y leyó al pueblo los mensajes del Señor en el templo. Lo hizo en un día de ayuno sagrado. Les digo, era un día especial y el pueblo lo escuchó. Sin embargo, después de eso, se le lleva al rey. Y entonces, dice el versículo número 14, que los funcionarios del rey escuchan este mensaje y los funcionarios pusieron mucha atención. Y les digo, dijeron, esto es necesario que lo llevemos al rey. Entonces, versículo número 18, dice, vamos a llevarlo al rey. Pero el versículo número 19 le dicen a Baruc y a Jeremías, ¿saben qué? Ustedes escóndanse, porque cuando el rey escuche esto, no le va a gustar. Y entonces, en el versículo número 21, cuando el rey le dicen solamente verbalmente lo que dijo Baruc, dice, no, tráiganme ese rollo. Y los funcionarios, que se entiende como que realmente habían creído el mensaje de Baruc, habían guardado el rollo por respeto, porque era pues la palabra de Dios. Pero el rey dijo, no, tráiganmelo. Entonces lo fueron a buscar donde lo tenían escondido y lo presentan acá. El versículo número 22 dice, era avanzado el otoño, así que el rey estaba en el cuarto del palacio acondicionado para el invierno, sentado junto a un brasero para calentarse. Cada vez que Jehudí terminaba de leer 3 o 4 columnas, el rey tomaba un cuchillo y cortaba esa sección del rollo. Luego la lanzaba al fuego, sección por sección, hasta que todo el rollo quedó quemado. Miren cómo el rey está sentado en su cuarto especial y cómo va a escuchar un mensaje que de ponerle atención va a hacer un cambio en la historia porque está a punto de ser invadido, pero si él lo escucha, Dios puede hacer algo. Pero con ese corazón tan duro, con esa mente tan cerrada, con esa actitud de pensar que las palabras son humanas, él está allí con un cuchillo. Y una vez una columna, 3, 4 columnas se leen, las corta y las quema. No es un arranque de ira, sino es la necedad calmada. Con toda la paciencia va rechazando parte por parte, va dándole la espalda al mensaje de Dios y él pensando que por quemarlo puede puede decir que eso no se va a cumplir, lo quema. Dice el versículo 24 que ni el rey ni sus asistentes mostraron ninguna señal de temor o arrepentimiento ante lo que habían oído, aun cuando el Natán, Delaía y Gemarías le suplicaron al rey que no quemara el rollo, él no le hizo caso.
y mandaron a buscar a Jeremías y a Baruc para acabar con ellos. Sin embargo, dice el versículo 26, el Señor los había escondido. Apreciados amigos, la constante y tajante actitud de rechazar la palabra de Dios selló en este rey y en su corte el rechazo completamente contra Dios. Su palabra pudo haber sido de salvación para su reino, para su familia, para sus hijos. Pudo haber sido salvación para el pueblo. Por eso Dios les mandó su palabra en un momento adecuado, pero ellos le dieron la espalda completamente. Más adelante se le dice a Jeremías, vuélvelo a escribir y dile al rey, tú quemaste este rollo, pues Dios te va a destruir. Babilonia vendrá y acabará contigo, acabará con la ciudad y hasta los animales. Y a ti como rey también quedarás echado a la intemperie, permanecerás sin enterrar, expuesto al calor del día y a las heladas de la noche. Y se volvió a escribir este libro. Mis amigos, la palabra de Dios llega siempre en los momentos más importantes de nuestra vida, ante situaciones valiosas en las que nosotros necesitamos tomar decisiones. ¿Habrá alguien entre nosotros que en estos días al leer la Biblia está llegando en un momento adecuado antes de que tome decisiones, antes de que tome el rumbo de su vida, diferentes formas en las que no se imagina cuál va a ser el desenlace? El Señor siempre nos habla, mis amigos, porque Él nos ama y porque quiere que nuestra vida lleve un mejor rumbo. Vamos a orar. Querido Dios y Padre, ponemos en tus manos nuestra vida y ayúdanos a apreciar y a valorar tu palabra. Ayúdanos a amar las sagradas escrituras, leerlas con respeto, con amor y nunca darles la espalda. Que podamos ser más sensibles a tu voz. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, mis amigos. Si Dios los permite, nos vemos mañana.